Hola a todos, estamos en el episodio 5 de FinTech y Malbec. Nuestro objetivo es ir creando una comunidad en Latinoamérica de intercambio de información entre los distintos países a nivel de las startups focalizadas en temas financieros. Y también empezamos una dinámica de invitar a escritores de libros que consideramos agradables, relevantes para la audiencia. Y hoy nos acompaña de esa línea Ignacio Quintanilla. Ignacio es una persona de negocios, viene con una carrera que ahora nos va a contar enorme, que sigue construyendo. Mi punto común con Ignacio es que Ignacio es cofundador, junto con Jorge Medina y otras personas aquí en Perú, del chapter de Capitalismo Consciente, del que yo formo parte. Y fui invitado a una presentación del libro que vamos a hablar hoy, que es Liderazgo Consciente, que es este. Y me encantó su introducción y luego leí el libro y la verdad que quedé fascinado, ¿no? Y dije, tenemos que invitar a Ignacio para que nos cuente un poquito más sobre él. Es un libro que tiene mucho humanismo. Yo le contaba a Ignacio que lo empecé a leer con una mentalidad más de liderazgo corporativo y ejecutivo, y me llevé una sorpresa de que, claro, el liderazgo consciente lleva hacia lo humano, y terminado el libro, no solamente se lo puedo regalar a amigos que trabajan en temas de liderazgo de distinto tipo, en instituciones y organizaciones, sino que también se lo quiero regalar a mis hijos, porque es un libro que habla a ese nivel de guía, ¿no? Y de reflexión. Así que bueno, esa es una introducción rápida. Dejo que Ignacio se presente y luego pasamos a la presentación de los vinos para hacer honra a nuestro podcast. Ignacio. Bien. Nada, Alex, Héctor, y primero muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que un podcast sobre FinTech y Malbec se han metido en las dos cosas que a mí me gustan. Es decir, yo soy banquero de profesión, 30 años dedicado al mundo financiero, con BBVA por varios países, casi prácticamente por toda Latinoamérica y en España, y luego con Scotiabank, donde he sido vicepresidente senior también. Y al mismo tiempo, pues me encanta el vino. Por tanto, FinTech y Malbec hacía un match perfecto para poder estar con ustedes. Así que encantado y muchísimas gracias por esta oportunidad de contar un poquito lo que hicimos con el libro de Liderazgo Consciente. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Ignacio. Entonces ahora, Ignacio, nosotros tenemos esta ceremonia de que presentamos nuestros vinos, que es lo que tomamos durante la entrevista. Así que, si te parece, podés presentar tus vinos y después presentamos los nuestros. Muy bien, bueno, pues tengo que empezar pidiendo disculpas porque no voy a presentar un Malbec. Y no voy a presentar un Malbec, primero, porque estoy conectado desde Madrid, y segundo, porque voy a presentar un vino por el cual yo tengo un particular cariño. El vino es de la bodega Sarmentero. Esta es la botella de la bodega Sarmentero. Este es el roble. Tenemos más vinos en el Sarmentero, pero este es el roble, que es el que he abierto para hoy. La bodega Sarmentero está en la Ribera del Duero. Es la bodega más pequeña de todas las bodegas de Ribera del Duero. Cuando digo la más pequeña, porque se hagan una idea, 7 hectáreas, es todo lo que tiene la bodega, 7 hectáreas, 24.000 botellas al año, es la bodega de menor producción de todo Ribera del Duero, porque se hagan una idea, pues una bodega grande produce entre 8 y 10 millones de botellas al año. Por lo tanto, 24.000 botellas te permite hacer vinos muy, muy de boutique. Amparo Repiso, que es la fundadora de la bodega y es además la enóloga, la sabia, la que tiene el talento de cómo hacer cada uno de los vinos, de verdad le pone todo el cariño del mundo a que salgan perfectos. Y por eso es que hoy he abierto el roble de Sarmentero, que es un vino que tiene pues 5 meses en barrica de roble francés, roble americano y roble centroeuropeo, uva 100% tempranillo, que es la uva que la denominación de origen Ribera del Duero nos exige, y la verdad es que queda un vino espectacular para beberlo solo, para acompañar carnes, para acompañar... Espectacular. Espectacular, lo recomiendo muchísimo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Ignacio. La verdad que dan ganas de estar ahí junto a vos y poder disfrutar de ese roble.
Sarmentero. No lo conocíamos, así que, pues yo por lo menos no sé vos, Héctor, así que muchas gracias por el dato. Me lo llevo para mi próximo viaje a España, comprarme un par de botellitas. Héctor, ¿querés presentar tu vino? Claro, yo traje un Concha y Toro chileno que me encanta, o sea, los vinos chilenos me parecen muy, muy deliciosos. Entonces, pues nada, también muchas gracias, Ignacio. Me encanta, estuve escuchando tu podcast. Me parece fantástico que lo hagas tan corto y que destiles. Y ahorita, y para que vayamos calentando motores, te voy a hacer una pregunta que me gustaría que me respondieras al final. ¿Cómo compararías la relación entre un vino y un libro? Porque creo que tu podcast va muy ligado a esa destilación de algo tan, no sé, sentí que lo palpaba, que lo saboreaba, que descurría en mi cerebro, así de, ¿qué le dirías? Wow, me encantó, pero la dejamos para el final, me parece. Dale. Bueno, entonces voy yo con mi presentación. Yo voy a presentar un vino que se llama Sofía Murga, no sé si lo conocían, para que la vean. Sofía de Wow, Loral. Sí, Mira, porque bien, es una hermosa botella. qué Sí, bonita, ¿eh? Muy es una bonita. hermosa muy Muy bonita bonito, botella. etiqueta, sí. buen detalle. Es parte de los vinos, se llaman vinos naranjas de acá de Perú. Quizá lo conocías, Ignacio, de tu paso por Lima. Eh, es de la bodega Murga y está hoy dentro de los vinos que presenta Central, que es el restaurante número uno del mundo, que tenemos el lujo de tenerlo aquí en Perú. Es totalmente orgánico y, o sea, apto para veganos. Son 5.000 botellas que saca y esta es la botella 3.934. Y está hecho con, les leo exactamente, uvas quebrantas y uvas mullar, que son uvas propias con las que se hace el pisco. Y esta bodega está ya sacando vinos a partir de esas cepas. Así que me parecía, hablando del liderazgo consciente, conciencia, la conciencia de que en Perú también se hace vino y que se hace un vino con personalidad propia de Perú, con lo cual quería compartir eso con ustedes. Y el color del vino es naranja, que también es algo bien particular. Después les cuento el sabor. Así que bueno, eso es un poquito la presentación de vinos. Solamente salud para empezar la entrevista. Salud, 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 Héctor. salud, salud. Y bueno, la primera pregunta, Ignacio, es hablar de esto que es liderazgo consciente, ¿no? La palabra consciente le da a todo lo que explica el libro, a todo el desarrollo del libro, una particularidad muy puntual, ¿no? Entonces, quería un poco preguntarte qué es lo que transmite ese liderazgo consciente y qué diferencia tiene ese liderazgo consciente versus los liderazgos tradicionales, ¿no? ¿Qué aporte adicional o qué mirada distinta tiene este liderazgo? Buenísimo, muchas gracias. No, vamos a ver. eh, no existen muchos estilos de liderazgo. O sea, se habla de liderazgos y estilos de liderazgo. Lo cierto es que solo hay dos maneras de liderar. Una es siendo consciente y la otra es siendo inconsciente. ¿Qué significa ser inconsciente? Significa que no te das cuenta, no hay mala voluntad, simplemente no te das cuenta que tus decisiones están impactando en otros. Eso es ser inconsciente, es la falta de conciencia de que todo aquello que decides impacta en los demás. ¿Quiénes son los demás? En los accionistas, en los clientes, en los empleados, en los proveedores, en los ciudadanos. Y entonces cuando no te das cuenta de que lo que decides impacta en los demás, puedes tomar decisiones equivocadas orientándote fundamentalmente a la rentabilidad. Y entonces en nombre de la rentabilidad, en nombre de la cuenta de resultados, puedes hacer daño a los empleados, puedes hacer daño a los ciudadanos, puedes hacer daño a los proveedores, porque no te has dado cuenta. El liderazgo consciente
lo que hace es que te pares un momento a pensar y digas, oye, espera, es que soy un líder. Y al ser un líder tomo decisiones que impactan a otros. No solo me impactan a mí, impactan a otros. Y por lo tanto, al momento de tomar esa decisión, como soy consciente de que impactan a otros y como soy una buena persona y no quiero hacer daño a nadie, entonces busco en esa decisión que haya un justo equilibrio. Un justo equilibrio en que el accionista tiene que ganar dinero, un justo equilibrio en que el cliente tiene que recibir un buen producto o un buen servicio, un justo equilibrio en que el empleado tiene que ganar bien, un justo equilibrio en que el proveedor debe ser justamente tratado y un justo equilibrio en que no podemos afectar a los ciudadanos porque tenemos también que pagar impuestos y que contribuir a que el mundo y el planeta estén bien. Entonces, ese justo equilibrio es actuar como un líder consciente. Claro, suena bien y suena fácil decirlo y es complicadísimo de hacerlo, porque todo el mundo tira para su lado. Es decir, los empleados dicen yo quiero ganar más y los accionistas dicen yo quiero más rentabilidad y los proveedores te quieren subir el precio y el Estado te cobra impuesto en nombre de los ciudadanos. Claro, todo el mundo tira para lo suyo. Y tú como líder consciente tienes que manejar de una manera de elevado temple, con mucho temple, tienes que manejar y negociar todas esas decisiones para conseguir el justo equilibrio. Excelente, excelente. Sí, en realidad lo decías en el libro, que es liderar pensando también en el otro, ¿no? O sea, no solo en uno solo, en uno mismo o hacia adentro, sino pensando en el ser humano que uno tiene enfrente o el ecosistema, ¿no? De personas y seres humanos que al final somos como sociedad. Es que fíjate que ser líder consciente no es una manera de gestionar empresas únicamente, es una manera de ser, es una manera de vivir. O sea, como persona Sí. eres en todo momento una persona consciente. Entonces, esa manera de ser líder consciente en todo lo que haces, lo llevas además a la empresa. Y por eso tiene mucho sentido lo que tú decías de, es que este libro vale para quien dirige empresas, vale también para quien es un líder político y vale también para quien está empezando una carrera profesional por primera vez en la vida. Porque lo que te enseña es una forma de ser para estar pensando siempre en los demás, poner primero a los otros. Sí, sí, hay muchas, ¿no? O sea, la forma de escribir el libro lo hace muy ameno y muy adaptado a los tiempos que hoy corren y que uno le puede dedicar quizá también a la lectura, ¿no? Entonces, es un libro que está armado de una forma de que se puede ir leyendo en pequeños tiempos, pero a la vez también volver a consultarlo y releerlo. O sea, tiene esa característica que está muy bien diseñado desde ese lugar. Hay una frase que a mí me gustó mucho en uno de los puntos que mencionaba el libro, que mencionabas en el libro, que es respecto de eh, esto de aprender de los errores, ¿no? O sea, que siempre uno está aprendiendo, no está perdiendo. Me gustó el juego de palabras. No estoy perdiendo cuando no me sale algo o cuando no logro un determinado objetivo, sino que todo es un camino de aprendizaje en la vida. Y me gustó mucho ese concepto porque cambia totalmente la palabra perder, que es una palabra negativa, ¿no? Que uno la utiliza o en los equipos, ¿no? La trata como una palabra muy común, y cambiarla por aprender te transforma totalmente el concepto, ¿no? Y me pareció muy interesante y así cada uno de los puntos que vas tocando en el libro. Por eso el libro a mí me pareció muy interesante. Sí, de hecho, fíjate, y ustedes con lo de las fintech y en general las startups, es algo donde eso de aprender del error se vive todos los días, ¿no? En el libro lo tratamos en dos momentos, lo tratamos en un episodio en el que decimos que a veces gano y a veces aprendo, en lugar de a veces pierdes, a veces aprendo, cuando no gano, aprendo, y en una startup cuando te pasa eso, pues es cuando te toca pivotar y cambiar de giro y hacer otra cosa. Y también cuando decimos celebra el aprendizaje. Y celebra el aprendizaje, lo que queremos reconocer es que, oye, pues cuando hay un error,
celébralo, porque lo que estás teniendo es un aprendizaje. ¿Por qué lo miro desde esas dos perspectivas? Porque la primera perspectiva, la de a veces se gana y a veces se aprende, es más una perspectiva de una empresa pequeña, de una startup, ¿no? De una fintech, que cuando algo me ha fallado, pues en lugar de tirar todo al trasto, pues aprendo, corrijo, pivoteo, cambio de rumbo. La otra perspectiva, la de celebre el aprendizaje, es más para la empresa corporativa, porque en la empresa corporativa se sataniza el error. La gente Exacto. muchas veces no toma decisiones por miedo a equivocarse, cosa que no pasa nunca en una startup. En una startup tomas decisiones, te equivocas, corriges. En una empresa corporativa la gente vive asustada de equivocarse. Entonces, por eso con las dos perspectivas, de cuando lo miras desde una corporativa hay que celebrar el error y hay que llamarle aprendizaje, y cuando lo miras desde una startup hay que reconocer que a veces ganas y a veces aprendes. Y a veces aprendes. Buenísimo, buenísimo. Héctor, ¿querías hacer una pregunta? Más que una pregunta, quisiera hacer una felicitación, que seguramente has recibido muchas, Ignacio, pero creo que destilas muy bien, en 3 minutos basta lo que estás diciendo. No escuché todos porque no me alcanzó el tiempo, pero ya era feliz escuchándolo. Dos que destilan este liderazgo consciente que me encanta es cuando te equivocaste y tu empresa perdió dinero y tu jefe te dijo, oye, pues no pasa nada, ¿no? Entonces me pareció, y pensé que era de los más interesantes que había escuchado, hasta que escuché el de tu amiga donde su mamá se murió visitando Perú, y dices, ¿cómo, lo que está diciendo Alejandro, ¿no? ¿Cómo es posible que sea tan optimista de decir, sí, mi madre murió, pero fue a visitar y murió haciendo lo que le gustaba, y además yo pude visitarlo a raíz de ese evento? Me parece totalmente diferente la visión, y me encanta, y no sé, y derivado de eso me gustaría preguntarte cuáles son las lecciones más interesantes que te ha dejado este liderazgo consciente, porque coincido mucho en compartir, pero creo que el aprendizaje es donde el autor, la gente que compartimos, recibimos eso de regreso, y eso no tiene precio. Tal cual. Oye, gracias por tu pregunta, Héctor. Y primero aprovecho para agradecer a través tuyo a todos los mexicanos. Tú sabes que el segundo país donde más se escucha mi podcast es México. El 19% de la audiencia de mi podcast está en México. El 52% en Perú y el 19% lo tiene México, es el segundo país. Así que muchísimas gracias a todos los mexicanos que no sé por qué, porque yo no tengo nada de mexicano, pero no sé por qué, pues les he gustado de alguna Ahora manera. tienes un amigo mexicano, entonces tú no te preocupes, cuando quieras eres bienvenido en México. Listo, muchísimas gracias. Bueno, y a tu pregunta de qué es lo que te deja el libro, fíjate, una de las cosas más bonitas del podcast y del libro es los mensajes que continuamente recibo de los seguidores. Hay dos tipos de mensajes que recibo. Uno en el que me plantean un problema, y ese me encanta porque me hace pensar. Uno en el que te dicen, Ignacio, ¿y qué le dirías a alguien que acaba de sacarse la lotería? ¿Y cómo actuar, no? ¿O qué le dirías a alguien que acaba de quebrar su negocio? Porque las dos cosas pasan en la vida. Sí. Y eso pues me fuerzan a pensar y a tenerles que contestar. Entonces, es una enorme alegría saber que alguien a quien no conoces, que desde México, desde Colombia o desde Japón, te manda un mensaje y te dice, Ignacio, ¿qué le dirías? ¿No? Porque de alguna manera están poniendo en valor tu opinión. Y eso es una alegría enorme, y además esa pregunta es un regalo enorme porque me hace reflexionar y me hace pensar en alguna respuesta. Y lo otro que es muy, muy gratificante es cuando alguien te escribe contándote que en una situación muy complicada leyó o escuchó algo del podcast o leyó algo en el libro y que le encantó y le ayudó. Y entonces te quedas como satisfecho de, mira, pues con que solo valga la pena haberle ayudado a una persona, ya vale la pena. Hoy posteaba que hemos llegado a los 350.000 reproducciones, me parece, sí, 350.000 reproducciones en el podcast. Y claro, me da igual si son 350.000 o si es una reproducción. Lo importante es que a alguien le sea útil. Y eso da una enorme satisfacción. Así que eso es lo que te contesto, Héctor. Los dos mayores aprendizajes es la generosidad de la gente para ponerte problemas y la generosidad de la gente para agradecer cuando les has ayudado en algo.
En ambos casos, la palabra importante es la generosidad. Me encanta. Oye, Qué bueno. yo creo que estaríamos todo el día platicando contigo. No queremos, vamos a respetar tu tiempo. Pero no me quiero ir sin las dos preguntas. La primera que te hice al principio, pero ahorita que dijiste de las preguntas, ¿cuál ha sido la pregunta que te ha puesto más reflexivo? Mira, no tanto como reflexivo por lo complicado del tema, sino por la importancia que iba a tener la respuesta a la persona que me lo preguntaba. Fue cuando una persona me pregunta y me dice, Ignacio, ¿qué le dirías a alguien que acaba de quedarse sin trabajo? ¿No? Que acaba de perder el trabajo. Entonces, en ese momento, vamos, que hay tratados, hay muchísimos tratados, muchísimos libros, y los psicólogos son expertos y yo no soy psicólogo. Pero cuando te pones a pensar que la persona que te lo está preguntando está viviendo un auténtico momento de crisis personal, porque te está diciendo, me acabo de quedar sin trabajo y ¿qué me dices a mí Claro. que me acabo de quedar sin trabajo? Entonces, me hizo detenerme mucho en pensarlo por el cuidado y el respeto que me merecía esa persona de no aconsejarle algo a la ligera, ni algo que sonase como qué fácil es decirlo, pero no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Y eso pues me hizo pensar mucho. Me dio gusto porque unas semanas después me escribió contándome que después de que recibió el podcast que le envié, se dio cuenta de las oportunidades que había, pues se levantó, salió de su casa, se arregló, se fue a visitar entrevistas y que ya lo habían contratado. Entonces me decía, me sirvió mucho porque estaba hundido y me hizo salir adelante, ¿no? Entonces, claro, te concentras, lo planteas, lo piensas, lo dices y luego ves que además le ayuda. Ignacio, y Maravilloso. una pregunta que ahora me surge con lo que estás comentando. ¿Qué fue lo que te disparó escribir? Porque vos venías haciendo el podcast, que entiendo que el podcast fue un tema que me gustaría que lo cuentes, pero entiendo que fue un tema durante la pandemia, que surgió la idea. Me pareció buenísima la idea de los 3 minutos. Basta, porque los 3 minutos es como el tiempo justo para tratar un tema muy puntual y el tiempo que una persona le puede dedicar sin estar mucho tiempo asignándole a un podcast. Pero ¿qué te disparó el escribir? Pues mi mujer, porque me dijo que, claro, que había visto personas que tenían podcast con muchos seguidores y que, claro, no puedes llegar a todos solamente por podcast, porque no todo el mundo es aficionado al podcast y además el podcast también, pues, pasa, ¿no? Mi padre era dueño de una emisora de radio y siempre nos decía, en la radio el minuto transmitido que no le ha valido a nadie es un minuto perdido, porque ya lo has perdido, no lo puedes recuperar. Los podcasts quedan grabados, pero igual, un minuto que no le ha llegado a alguien es un minuto perdido. El libro queda, está en la biblioteca, lo sacas, lo consultas, lo vuelves a leer. Un amigo te hace una pregunta, te cuenta un problema y tú recuerdas que leíste algo en el libro, le haces una foto a esa página y le envías por WhatsApp la foto diciendo, mira, quizás esto te ayude. Entonces, esa ventaja del libro, pues me la planteó y dije, bueno, pues vamos a escribir. Así fue. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Héctor, querías hacer esa pregunta de la relación de Sí, libro con vino. Ignacio, la pregunta del inicio, ¿cómo haces la relación de un vino con un libro, con un podcast, con estas, digamos, historias de vida, para no llamarle consejos, que compartes tan maravillosamente y tan amablemente? Entonces yo creo que, ¿cómo podríamos hacer una relación? Creo que vale mucho la pena que nos digas algo desde tu reflexión, pero con esa voz del podcast que usas que me parece fabulosa. Dicho sea de paso, porque te pones en ese modo podcast, me encanta. Gracias, Héctor, gracias. No, vamos a ver, no solamente hablando de mi libro, de Liderazgo Consciente, ¿no? Sino hablando también de cualquier libro, porque yo soy un lector apasionado, me encanta leer mucho novela histórica, donde los autores te das cuenta la cantidad de horas, semanas, meses, años que han estado investigando para poderte regalar una novela histórica, ¿no? Creo que cualquier libro, como cualquier vino, y en eso, pues como les decía, en este vino que he abierto hoy, el Sarmentero, donde Amparo Repiso, pues para hacer cada proceso, cada etapa del vino, cada botella, donde muchas veces ella misma las etiqueta, le pone un amor enorme.
enorme. Y por eso sale buen vino, porque hay mucho amor en lo que está haciendo. Pasa exactamente lo mismo en un buen libro. Hay mucho amor en ese autor que está escribiendo el libro, porque no lo está escribiendo para él, como nadie hace el vino para sí mismo. Haces el vino para que otro lo disfrute, haces el libro para que a otro le sirva. Entonces, hacer un vino, escribir un libro, es un acto de absoluta generosidad, porque quieres transmitirle algo a otras personas, quieres que otras personas disfruten con ello, que para otras personas sea útil, y por eso se le pone mucho amor. Y sale bien cuando le pones mucho amor, y sale más o menos cuando le pones menos amor. Como todo en la vida. Espectacular. Gracias, Ignacio. Como todo en la vida. Ignacio, nosotros ya para ir cerrando, agradecerte, la verdad que un lujo tenerte en este canal. Y tenemos una pregunta que es ¿qué libro? Tomando tu punto de que sos un lector de novela histórica, ¿cuál es el libro que recomiendas? Porque siempre es bueno el dato de libros, de música, ¿no? De arte. Y en el caso particular, como te gusta la novela histórica, seguramente tienes alguno que estás leyendo y que puedes recomendar a nuestra comunidad. Mira, es difícil recomendar un libro porque los libros son para el momento y para la persona además en ese momento. A todos nos ha pasado que cogemos un Cierto. libro y lo dejas y luego lo vuelves a coger meses después y te encanta. Me voy a atrever a recomendar uno, dicho eso, ¿no? Por el momento actual que tenemos, porque hoy tenemos pues la guerra de Gaza, el conflicto entre Israel y Palestina. Yo creo que un libro precioso que te hace entender desde todos los puntos de vista la circunstancia que se vive allí, es un libro de Julia Navarro que se llama Dispara, yo ya estoy muerto. Es un libro que explica muy bien el origen del conflicto, explica muy bien la visión de un lado y la visión del otro lado, y cómo personas buenas en los dos lados se ven atrapadas en un conflicto que no saben ni cómo es que han llegado allí, porque ambos son buenos, ambos quieren al otro y sin embargo están metidos allí. Un libro que creo que por la circunstancia que tenemos hoy en el mundo merece la pena leerse. Buenísimo, no lo había leído, así que me lo anoto también para tenerlo en mi lista. Héctor, ¿vos lo habías leído? No, no lo conocía y suena muy Bueno, interesante. suena muy interesante. Así que bueno, con esto terminamos la entrevista. Muchísimas gracias, Ignacio. Yo vuelvo a recomendar el libro, Liderazgo Consciente. Eh, Héctor recomienda y súper recomienda el podcast. Lo que sí, Mucho. Ignacio, tengo una última pregunta, es si el podcast sigue, si ya tenés un libro que estás escribiendo para sacar pronto. Cuéntanos un poquito esa línea, ¿no? De continuidad. Bien, el podcast no sigue, está parado porque se me han acabado las ideas alrededor del podcast, así que espero seguir recibiendo preguntas de mis seguidores y entonces por ahí ver si puedo volver a arrancar con el podcast. Y tengo un libro en mente, que no estoy trabajando aún, pero tengo un libro en mente, que es como una continuidad de liderazgo consciente. En algún momento del libro de liderazgo consciente digo y declaro que creo en el humanismo liberador. El humanismo liberador es esa manera de ser por la cual ponemos el valor del ser por encima del valor del tener. El consumismo, el marketing, nos ha llevado a creer que es más importante tener que ser, ¿no? Y en verdad las personas somos, no tenemos. Entonces, rescatar el valor del ser y ponerlo por encima del tener, eso es esta corriente de humanismo liberador que te libera del consumismo y te hace ser cada vez más humano, más persona. Entonces, sobre eso es sobre lo que estoy trabajando en mi mente todavía, leyendo, informándome, aprendiendo, para ver si en algún momento soy capaz de escribir algo sobre humanismo liberador que nos haga a todos volver a recuperar el valor de ser persona frente al valor de tener cosas. Me parece excelente, buenísimo el tema de humanismo liberador y el de ser antes que tener, ¿no? O sea, yo también coincido con esa línea, creo que es un poco lo que nos queda como humanidad, como sociedad, seguir trabajando en que ser es más que tener. Y creo que esa frase en sí misma
cierra la reflexión de todo lo que venimos hablando en este podcast. Muchísimas gracias, Ignacio. Un último brindis y hasta la próxima. Muchas gracias a que saques ustedes. el nuevo Gracias, libro. Ignacio. Buenas noches en Hasta Madrid. el próximo libro.